Muy buenas tardes. En nombre del Departamento de Ingeniería Comercial de la Universidad Técnica Federico Santa María, les damos la más cordial bienvenida al webinar Seminario Innovación y Transformación Digital, presente y futuro del broadcasting deportivo. En el marco del próximo lanzamiento del Diplomado Internacional de Marketing Deportivo e Innovación, promovido por el Departamento de Ingeniería Comercial de la USM, tenemos el agrado de presentar este seminario que contará con invitado especial como Sergio Nakasone, director regional de Desarrollo de Contenidos de Warner Media Latinoamérica. A continuación, saludamos a la autoridad académica que nos acompaña esta tarde, director del Departamento de Ingeniería Comercial de la Universidad Técnico Federico Santa María, doctor Leonel Valenzuela Ollanae. Saludamos también a los estudiantes, titulados, académicos, profesores, funcionarios y a la comunidad externa presente en la transmisión, que también puede visualizar a través de Facebook Live de USM. Para dar inicio a esta actividad, saludamos al director del Departamento de Ingeniería Comercial, doctor Leonel Valenzuela, quien nos entregará unas palabras. Adelante, director. Gracias, Rocío. Muy buenas tardes a todos. En el marco del próximo lanzamiento del Diplomado Internacional en Marketing Deportivo e Innovación, que será impartido por nuestro Departamento de Ingeniería Comercial, tenemos el agrado de darle la más cordial bienvenida al Seminario Innovación y Transformación Digital, presente y futuro del broadcasting deportivo. Quiero dar un especial saludo a nuestro expositor de hoy, nuestro invitado, don Sergio Nakasone, quien es productor y director de televisión, argentino de origen japonés y radicado en Chile. Sergio se ha destacado por realizar exitosos realities chilenos, como Mundos Opuestos, el que se posicionó como el reality más visto en la historia de la televisión nacional. También fue director de contenidos de Mundos Opuestos, versión 2, y actualmente se desempeña como director regional de desarrollo de contenidos en Warner Media Latinoamérica. Finalmente, no puedo dejar de agradecer al profesor, colega Aaron Goldsman, por haber organizado el seminario de hoy, que espero les sea de mucho provecho. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, director. A continuación, dejamos con usted al moderador de esta jornada, el profesor del Departamento de Ingeniería Comercial, Aaron Goldsman. El profesor Aaron es ingeniero y empresario reconocido, prestigio internacional, que ha desarrollado proyectos referentes en el ámbito de la innovación, entre los que cuentan actualmente socio estratégico del World Football Summit, de Global Sport Academy, y ha desarrollado proyectos en conjunto con la Fundación del Real Madrid, entre otros. Actualmente es director ejecutivo del Diplomado de Marketing Deportivo e Innovación de la universidad. Estimado profesor, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Muchas gracias, Rocío, por esa presentación. Y primero partimos agradeciendo a muchos que han hecho posible esta posibilidad, a Vicky, a Lionel, por supuesto, como director que representa a todo el Departamento de Ingeniería Comercial, al Departamento de Comunicaciones de la universidad, que por todas las redes sociales ha podido comunicar esta actividad, que sin lugar a duda tiene varias connotaciones: la coyuntura actual, los desafíos presentes y futuros de la industria deportiva. Hoy día nos enfrentamos a una realidad que ha ido acelerando determinados procesos, por lo tanto se hace quizás mucho más importante y relevante poder rodearse de los líderes en cada uno de los ámbitos que participan en esta industria deportiva nacional e internacional. En este momento tengo el privilegio de yo también presentar a Sergio Nakasone y poder dar un pequeño matiz complementario a lo que dijo Leonel. Bueno, hoy día actualmente Sergio tiene la responsabilidad de liderar un proyecto muy importante en Warner Media, pensando en el mercado latinoamericano, y por sobre todo estar ahí, en contacto con todas estas tecnologías y oportunidades que competen a la innovación. Eso es lo que vamos a tratar en este Diplomado Internacional en Marketing Deportivo, y que este seminario es la primera actividad que tengo la suerte de poder presentar y que espero la puedan disfrutar mucho. Así que le doy la bienvenida a nuestro querido Sergio Nakasone. Hola Aaron, ¿cómo estás? Bueno, primero un gusto estar acá con vos y con toda la gente que nos está viendo, y esperemos tener una hora que por lo menos sea interesante y productiva para
la audiencia. Sin lugar a dudas, así va a ser, y bueno, y va a ser también interactiva. Hoy día los protagonistas son los estudiantes y los que nos están siguiendo, y que van a tener la posibilidad de poder enviar sus preguntas, sus comentarios a través del chat que está disponible en Facebook Live, o también en la plataforma de Zoom, para que puedan ahí interactuar y podamos responder, si es posible, todas esas interrogantes, Sergio. Perfecto. Nada, solo para arrancar, y no sé si tenés alguna pregunta o arrancamos directamente. Arranquemos como todas las cosas tienen que fluir. Aquí hay una pauta central que tiene que ver con el concepto de la innovación y del deporte. Hoy día tú estás frente y liderando uno de los proyectos más desafiantes quizás, que tiene relación con la industria del fútbol y que hoy día está representada en el canal del fútbol CDF, Chilevisión, pero hoy día también tú ves Latinoamérica, Sergio. ¿Cómo estás enfrentando este desafío y en esta actual coyuntura? Sí, voy a hacer una breve introducción de mi historia profesional, no desde lo fáctico de dónde trabajé, sino de cómo fue evolucionando la tecnología a partir de que empecé a trabajar esto. Yo ya tengo 50 años, pero me sigo considerando de cabeza una persona de 20, y creo que ese es el desafío constante. Yo empecé a trabajar en publicidad en una época que para muchos de la audiencia que deben estar viendo, yo escribía a máquina, ni siquiera tenía una computadora para escribir. O sea, escribía a máquina, escribía mis guiones y mis frases de radio con máquina, tratando de que no equivocarme, porque había una cosa que llamaba liquid paper, que se tapaban los errores y tenías que escribir sobre eso, y cuando uno mandaba un guión o una frase de radio tapada con liquid papers, ya era como tenía poca presentación, era poco presentable. Después con el tiempo empecé a trabajar en un PC, no me voy a poner a hacer toda la historia en el medio, pero empecé en publicidad, después pasé a televisión. Mis primeros programas de televisión los hice sin celular, que hoy parece increíble, pero uno trabajaba en producciones grandes. El primer reality que hice acá en el año 2003 lo hice sin celular, con lo que eso implicaba. Hoy uno no se imagina la vida sin celular. En el medio apareció el email, en el medio, antes apareció una cosa que se llamaba el ICQ, que nadie de ustedes conocerá, que es como la prehistoria del WhatsApp. Después del ICQ vino el mensaje, el mensaje texto, ya me olvido hasta cómo fue la cadena, es tanta la cadena, hoy tenemos el WhatsApp. Entonces, a lo largo de mi carrera profesional, que arrancó a principios, fines de los 80, ha habido una revolución tecnológica que me siento privilegiado de vivirla, y ustedes, la mayoría de la audiencia que está acá, arranca con cosas que repito, que si yo hoy les muestro un cassette VHS, pocos lo conocerán. Si les digo lo que era un Umatic, nadie tiene idea de lo que es un Umatic. Umatic era el sistema de soporte de la televisión en los años 80. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque los cambios se aceleran cada vez más. Ustedes habrán sentido hablar de la televisión blanco y negro, de la televisión blanco y negro a la televisión color pasaron 50 años aproximadamente. Hoy los cambios son de a 4 años, de a 3 años. Si uno piensa la revolución de Netflix, y quizás voy a citar 2 casos rápidos de innovación, que capaz que algunos los conocen, pero hoy claramente las OTT o todo lo que es la televisión de streaming es la revolución que ya estamos viviendo y que viene, y que estamos en el periodo en Latinoamérica que este año y el que viene son los años de explosión. Es el año de transición. La transición viene rápida, pero yo creo que en este año y el año que viene, está Netflix, está Amazon, se suma Disney Plus, se suma HBO Max. Entonces el mercado se va a volver más competitivo, pero es bueno entender la historia de Netflix para los que no lo saben. Netflix viene del año 1997. Y cuánto hace de 1997, ¿no? Y Netflix nace como una opción de servicio a lo que capaz que ninguno de ustedes los conocen, pero lo que eran las cadenas de video, de alquiler de videos de VHS, Blockbuster. En un momento de la industria audiovisual, cuando empieza a aparecer la televisión por cable, empiezan a aparecer
el alquiler de videos. Blockbuster era un monstruo mundial que estaba esparcido por todo el mundo, que uno iba, alquilaba su película, la reservaba, la devolvía, y lo voy a hacer corta, producto de esa cuestión, el gran problema que tenía alquilar las películas era que uno lo iba a buscar y se olvidaba de devolverlo, y le molestaba devolverlo, se cansaba, y cuando tardaban de devolver la película recibía una multa. Y cuenta el mito que el creador de Netflix, que se llama Reed Hastings, un día va a pagar el alquiler va a devolver una película que era Apolo 13, y le cobran $40 de multa porque se le había retrasado varios días. Entonces se indignó y dijo, voy a inventar algo para que esto no pase. Empezó a generar una empresa que no le puso Netflix al principio, pero se trataba justamente de un sistema de alquiler de DVD, porque el DVD ya era más chico, ya estábamos en otra instancia de plataforma, y era alquiler de DVD vía email. Entonces él tenía una base de datos y un delivery, entonces le alquilaban por mail los videos, él hacía el delivery para llevar y ir a buscar. Era un negocio que no explotó, que no fue exitoso desde el principio, tuvo una cuestión en el momento como para potenciar, dijo, como el negocio no funciona, tengo que conocer más a mi consumidor. Entonces lo que hacía cuando mandaba el DVD, a la persona cuando la devolvía, lo único que le pedía es que califique el DVD. Entonces, al calificar el DVD, le iba estudiando el perfil de DVD que le gustaba mirar y dijo, listo, le ofrezco. El negocio no prosperó, el negocio no fue revolucionario, pero si ustedes analizan lo que les acabo de decir, esa es la base de Netflix. ¿Cuál es la base de Netflix hoy? La base de Netflix es la utilización del Big Data, la utilización de conocer mucho al consumidor, y la cuestión del delivery, porque hoy el streaming TV básicamente es el sistema, lo que empezó con ir a buscar un video, caminar 5 cuadras, llamar por teléfono para reservar una película, caminar 5 cuadras, ir a buscar una película, tenerla y devolverla. Hoy esa operativa que antes por tecnología no se podía hacer, se podía hacer sola de esa forma, hoy Netflix la hace simplemente que uno se sienta, prende el Smart TV y elige. En el medio hay toda una tecnología que hoy ya no es antes una etapa intermedia. Me imagino que toda la audiencia es más joven, pero antes, hace un tiempo, no tanto, 10 años o un poco más, para ver una película nosotros la teníamos que bajar al computador y de ahí verla. El streaming lo que permite es eso, ver algo sin justamente tener que bajarlo y sin ocupar espacio de memoria, etcétera, por el estilo. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque lo que hoy revoluciona nuestra industria tiene un proceso de básicamente 23 años, que nace como un negocio que no es exitoso, pero tiene que tener la persistencia en la convicción y en la esencia, y lo que les va a pasar mucho, y es lo que creo que andaremos, lo que les va a pasar mucho si están en la innovación, en la tecnología, es que al principio las cosas no funcionan. O sea, al principio las cosas suelen no funcionar y hay que persistir para que funcionen. Sergio, te estábamos escuchando sin duda, no solo yo, todos con mucha atención. Tú en este momento estás compartiendo tu conocimiento en un espacio virtual, pero que está en el centro del alma mater. Esa locución latina es la que representa la universidad, esa madre nutricia, es donde el conocimiento se genera y que es capaz de poder inseminar en todos los talentos del futuro que van a ser los que van a cambiar y van a poder contribuir. Por lo tanto, el silencio y el espacio para que tú te puedas extender en donde tú estimes oportuno es ahora y en este momento, porque es donde se genera este conocimiento. Solamente yo te quiero hacer un matiz respecto a este OTT, o Over the Top, esta forma, esta nueva manera de poder transmitir vía streaming, que con una GoPro, con un teléfono, hoy día puede tener un canal tremendamente exitoso. Ayer conversábamos tú y yo un ejercicio de poder coger un celular de hace 5 o 10 años atrás y lo difícil que nos genera hoy día volver a aprender a utilizar el teléfono que usábamos hace 5 años. ¿Cómo vives tú ese concepto de una evolución tecnológica sin vuelta atrás, digamos, ir en torno al vértigo? Sí, yo creo que uno se va acostumbrando a las cuestiones.
hay otro caso, y creo que son los dos casos simbólicos para dar. Primero, contarles que Reed Hastings le fue a proponer el negocio a Blockbuster cuando tenía este servicio de delivery. Al primero que se lo fue a vender fue a Blockbuster, y Blockbuster no lo pescó. Blockbuster dijo, no, eso no sirve, era el poderoso frente al chiquitito, y finalmente hoy no hay Blockbuster y hay Netflix, y Blockbuster, a ver, eso también es importante entender, y es en la situación que está la audiencia, que la innovación generalmente viene de la gente que no tiene cabida en el mercado, o que se está buscando un lugar, o básicamente de la palabra emprendedor, entrepreneur, digamos. Esos son los que hacen el cambio. Generalmente, hoy me toca estar en Warner Media, que es una corporación. Para los que no saben lo que es Warner Media, hoy Warner Media es Warner Brothers, los que hacen las películas, es HBO y es Turner. O sea, Turner, que era la empresa madre en la que yo estaba, que es CNN, que es TNT, que es Cartoon Network, etc. Entonces son estos pulpos, que hoy hay grandes pulpos, uno es Warner Media, otro es Disney, otro es Netflix, otro es Paramount. Son pulpos que repito, que hoy surgen con la necesidad de ser globales y locales. Pero antes de entrar en ese tema, contesto tu pregunta. Ayer hacíamos el ejercicio, hoy todos estamos con estos smartphones, y fui a mi casa en Argentina y encontré el primer celular que me dio Canal 13 en el año 2006. Quizás parte de la audiencia tendría 3, 4 años. Entonces, y nada, lo encendí y traté de manejarlo, me resultó muy difícil. Era para enviar un mensaje de texto y llegar a la letra A, uno tenía que apretar el número 2 4 veces, porque te iban saliendo, y escribir un mensaje de texto, escribir hola, ¿cómo estás?, implicaba apretar 25 teclas por promedio. Entonces, lo difícil, o sea, hoy todo lo analógico, a mí me cuesta, que nací antes de lo analógico. Yo creo que a cualquiera de los que son de la era digital le das algo analógico y es complejo. Pero el secreto, yo creo que hoy de la innovación, y es el gran desafío, por eso yo me considero una generación privilegiada, porque nací vi todo este arco tecnológico, cómo crece, y trato de no quedarme atrás. Ayer iba a una charla, nos conocimos con Aaron en una clase, en un seminario de TikTok. No sé manejar TikTok, no sé usar ningún efecto de TikTok, pero sí pretendo entender los efectos que genera y causa. Creo que la paradoja hoy es tener la cabeza súper abierta, entender lo que viene, y a los jóvenes entender lo que fue, porque a veces en lo que fue hay un nivel de artesanía y de disciplina en hacer las cosas. Al no tener tecnología, nosotros somos una generación más disciplinada, más que construye las bases. Es como decir, nosotros no teníamos Google. Hoy yo no sé qué es algo y busco en Google y aparece, con el problema de que lo que leo puede ser verdad o mentira, pero nada. Pero hoy, repito, hasta hay un mecanismo de memoria que yo siempre invito a ejercitar, que a veces uno no sabe algo y lo googlea. Y en el fondo eso es un mecanismo que hace trabajar menos la cabeza, y a veces hay que hacer trabajar la cabeza, y que en las pequeñas cosas cotidianas hay que evitar eso. Pero para no irme de tema, creo que una de las invitaciones para mí que tiene que tener esta charla respecto a la innovación, que la innovación surge del poder de observación, surge de la cosa más simple. El mito de Netflix cuenta que la primer chispa de la idea que crea Netflix es desde la frustración de pagar $40 por la multa de una película. Y eso es súper cotidiano. Si una vez, vuelvo al ejemplo, lo único que me preparé como escenográficamente. Yo soy fanático de las fotos, tengo una cámara, ¿no? Viajé, me encanta viajar desde los 18 años. Primero viajaba con una cámara de fotos Kodak o Nikon o lo que sea, chiquitita, sabía que viajaba y tenía 5 rollos porque era caro, los rollos traían 36 fotos, tenía que administrar esa cantidad de fotos. Si me iba a Europa era una cantidad de fotos, y cada momento de tirar una foto era único. Entonces, si sacaba una foto mal, era
perder la cuestión. Después que sacar las fotos, cuidar los rollos, que no se te ve, es toda una cuestión. Hoy estamos con esto, con el celular, que uno puede sacar 25 fotos y quedarse con uno. ¿Por qué cito este caso? Así como está el caso bueno de Netflix, no sé si ustedes saben quién inventó la cámara digital. El que monopolizaba el negocio de la fotografía era Kodak, desde las cámaras fotográficas hasta el sistema de películas y revelado, un negocio multimillonario, mundial, etc. Paradójicamente, el que inventó la cámara digital fue Kodak. Era una cámara digital que pesaba 3,5 kilos, que cuando el inventor la presentó, repito, la cámara pesaba 3,5 kilos, las fotos se veían en un televisor, había que enchufar la cámara al televisor y tardaba 1 minuto en subir la foto al televisor. Cuando compararon ese momento, esa cámara digital, que el gran descubrimiento era tener el sensor que permitía esta transmisión digital, el tipo dijo, no, esto no tiene ni punto de comparación con nuestro sistema de película, esto es artesanal, lo que tenemos que hacer es que cada vez sea más portable, vamos a hacer cámaras más chiquititas, pero esto no existe. Lo tiraron y lo metieron en un cajón. Finalmente lo que mató la empresa Kodak, que se quedó como blockbuster, se quedaron en su modelo de industria y no se transformaron, es negar o no tener visión de que el próximo paso viene por eso. Y ahí es donde todo tiene que ver con todo. Ustedes, los que están en esta audiencia, son la nueva ola seguramente. Entonces, ustedes van a ser los que tienen que innovar y convencer a los Kodak o a los blockbusters de cuáles son los nuevos caminos. Y ojo, estamos hablando de empresas gigantes, pero empresas como Corner Shop, que son súper cotizadas hoy mundialmente o en Latinoamérica, surgieron acá en Chile, digamos, ¿no? Entonces, hoy hay una democratización de la tecnología y una democratización de las formas de acceder y de que el entrepreneur tenga opciones de cambiar la historia, digamos. Entonces, ese cambio de historia tiene que ver con observar lo cotidiano, lo diario. Hoy día tú estás innovando, estás ahí, donde las papas queman. Esto está relacionado de alguna u otra manera con el deporte. Lo que estamos hablando, por supuesto que sí. Primero, tú eres publicista, estás liderando hoy día medios de comunicación asociados al deporte. El paradigma, y pensando ya fuera de la caja, es que el que se dedica al mundo deportivo tiene que estudiar una carrera afín en el mundo del deportivo. En la industria del deporte existen publicistas, sociólogos, psicólogos, ingenieros, por supuesto, encargado de ciberseguridad, encargado de la salud. Es decir, la industria del deporte hace necesario poder establecer un puente de relaciones multidisciplinarios. Esa es la primera innovación. En los equipos, para pensar fuera de la caja, tiene que existir talento multidisciplinar que tenga visiones complementarias, o si no nos vamos a dar una vuelta de rueda, Sergio. Sí. No, por eso yo creo que, haciendo un poco foco en el título de esta charla, que tiene que ver con el deporte, y creo que es bueno orientarnos hacia ahí, claramente el deporte como espectáculo, como medio masivo, es quizás el primero que empieza a innovar en muchas cosas, ¿no? En las grandes tecnologías de transmisión, de sistemas de edición, de sistemas de packaging de la señal, siempre tienen que ver con eventos como mundiales, como Juegos Olímpicos, donde es famoso el caso del Super Bowl en Estados Unidos, que es donde básicamente es el hito año a año, donde primero se estrenan las campañas publicitarias más fuertes, pero también se innova en formas de transmisión, en recursos que se le ponen al espectáculo. Ayer también hablábamos, hoy está muy presente el tema del VAR, y cuando surgió el VAR, un poco lo que al principio, yo la primera vez que entendí lo que era el VAR, me causó rechazo, pero después cuando lo entendí y cuando es bien aplicado, esa tecnología, uno entiende que al espectáculo le da otro momento de tensión, de
de suspenso, relativamente le agregó un nuevo dramatismo al visionado de fútbol. Exacto, Quizás se hizo el más, paralelo con la NBA en los claro, cuartos. Ese momento que se para el reloj en el fútbol, que eran 2 tiempos, ahora con el VAR te obliga a tener mucho más espacios para que el espectáculo adquiera ese suspenso necesario quizás. sí, sí, y repito, si uno lo pasa a lo que es un programa de entretenimiento o de entretención, como dicen aquí, es esperar el fallo de un juez. ¿Fue gol, no fue gol? Si se abusa de eso, claramente es una contra. Si se usa en la medida justa, creo que es bueno. Y nada, creo que siempre para mí la NBA, la Major Soccer League o el campeonato de hockey o el fútbol americano, siempre marcaron la pauta de lo que tecnológicamente se puede hacer. En Estados Unidos ya hay pruebas de que se le pone cámara al referee, que se le ponen micrófonos a los jugadores de fútbol americano. Cuando uno ve hoy la Fórmula 1 y escucha a los pilotos hablar con los boxes, nada, yo que vengo de los realities es el sueño, porque decís, eso hace tiempo era imposible. Piensen que son autos que van a 100, 200, que no sé qué exacto, pero 200 kilómetros por hora, y tienen que tener una fluidez de transmisión dentro del ruido que genera el auto y cómo escuchan el equipo, que se llegue a escuchar ese audio, lo que dicen, lo que se enojan, la estrategia, cómo le va hablando, es algo que hace un tiempo era imposible. Yo creo que nunca podremos hacer el partido de fútbol con jugadores con micrófono, pero sí quizás se lo podamos poner al técnico, sí quizás se lo podamos poner al árbitro. Metámonos en el mundo del deporte y del fútbol en particular, porque yo sé que tú tienes un corazón granate, eres un Sí, apasionado de Lanús. sí, ahí ves Este la es un camiseta. club muy particular, ¿por qué? Porque su hinchada se define como este club de barrio, ¿no? Ese club de barrio que mantiene la esencia familiar. La esencia familiar que hoy día es el eslogan del CDF, que es nuestro fútbol, ¿no? Nuestro Sí. fútbol es como que el fútbol vuelve a la esencia, a la familia. Yo creo que es un mensaje muy interesante que me gustaría que nos sirva como hilo conductor para reflexionar acerca de este deporte que es hoy día, hoy por hoy, el más masivo en Chile. Y en este momento yo estoy conectado desde la quinta región, que es de donde nació el fútbol chileno, en Valparaíso, con el decano, que hace pocas semanas cumplió 128 años, Santiago Wanderers, y que por la historia que me comentó un buen amigo que es hijo del historiador o del valparaisólogo más importante, que es Samuel León, me comentó que la historia del fútbol chileno nació porque lo jugaban las pichangas con los ingleses cuando se bajaban de los barcos. Molestaban tanto a la gente o se generaba tanta algarabía que en la municipalidad se generó un decreto para que estos locos que jugaban con una pelota se fueran a un lugar en el Cerro Playa Ancha que se llamaba los Campos de Marte. Es decir, el fútbol comenzó en Playa Ancha para que no molestaran tanto a la gente, porque es la pasión la que van volviendo a el deporte rey. El fútbol, hoy día tenemos quizás uno de los elementos más desafiantes a la hora de hablar de innovación y de puesta en escena. Hemos visto estos hinchas virtuales, hemos visto estos hinchas que pasan a ser unos maniquíes estáticos en los estadios, sonido ambiente de EA Sports. Sergio, ¿cómo vas asimilando, innovando y atreviéndote a incorporar estas tecnologías? A ver, yo creo que todos hoy estamos viviendo la consecuencia de la pandemia, y la pandemia a todos los que trabajamos, a algunos les ha pegado tan fuerte que han visto colapsados sus comercios, no podían, algunos teniendo que cerrar, eso pasa mundialmente. A nosotros nos obligó a trabajar desde las casas, a planificar producciones desde las casas, a transmitir desde las casas, y sobre todo un espectáculo donde el hincha tiene mucha fuerza. ¿Cómo hacíamos para que, primero, para que vuelva el fútbol sin público? Era imposible que el jugador
no lo sienta, porque el que sí sigue sufriendo la falta del público es el jugador, pero en la experiencia CDF hicimos, antes de que viéramos lo que hizo la Liga Española, porque lo primero que nos pasó es, la primera liga que volvió fue la Bundesliga, y nada, obvio, yo no soy fanático de la Bundesliga, pero el día que volvió la Bundesliga estaba mirando el partido, y me acuerdo, no sé qué partido era, que lo primero que hizo fue poner hinchas de cartón. Lo primero fue gracioso, lo primero nos generó risa, pero inmediatamente nos alertó de decir, listo, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Empezamos a trabajar opciones, todo lo que pensábamos, en un momento pensamos, hagamos lo que hizo la Bundesliga, que puso hinchas de cartones, pero esos hinchas de cartones eran hinchas de verdad, que escribían al mail, a un mail del club, y el club hacía la gigantografía y los ponía, entonces era igual tenía esa incentivación, esa motivación de que yo, hincha de Lanús, listo, pago unas lucas, mando y aparece mi gigantografía sentada ahí, y que en algún momento voy a aparecer, era un beneficio para el club, era una cuestión con la marca. Empezamos por ese lado, pero inmediatamente descubrimos que era algo que podía hacer solamente Europa, ¿no? Que nosotros no teníamos la línea de producción, lo íbamos a poder hacer solo en algunos partidos, y no era la idea. En el camino empezamos a ver con Bizartis, que es básicamente el gran proveedor de tecnología del deporte, para análisis del fútbol, para cuando ustedes ven Bizartis, lo que te permite, para los que no son expertos, es ver la línea del offside, gran parte del VAR es por el Bizartis. Entonces empezamos a hablar con ellos, y como Bizartis es una empresa global, nos dijeron que por MediaPro, que es nuestra socia acá en Chile, estaban desarrollando un sistema para la liga. Listo, lo empezamos a investigar, empezó a ser más viable, eso requiere un trabajo de mapeo, no me voy a poner técnico, pero de mucho trabajo en las canchas, de mapeo todavía igual tenemos fallas, pero lo empezamos a hacer, pero dijimos, le queremos dar una vuelta, ya lo había hecho la liga, y decimos, démosle una vuelta, y esto es mérito, no es mérito mío, es mérito del equipo del CDF, encabezado por Robert Nicholson. Abrazo a Robert, que sí, nos está siguiendo. Robert Nicholson y Renato González, que es el director general. Fue idea de ellos, no fue idea mía. Ellos generaron el sistema del tablón virtual, que era generar una base de datos con los clubes, que los hinchas se inscribieran. Eso también era una oportunidad comercial, y nada, básicamente es esto que estamos haciendo hoy nosotros, que somos 2 y por momentos 4, hacerlo con 16 hinchas, elegir cada partido 16 hinchas de un club y 16 del otro, y cuando viene el gol, en vez de ponchar la tribuna, ponchamos a los 16. Entonces, eso da un nivel de interacción, un nivel de entusiasmo en la gente. Fuimos el otro día, CDF fue nota porque en el festejo del cuarto gol de la Católica, a 3 hermanos se le cae un cuadro en la cabeza. Entonces, ese nivel de espontaneidad fue tal que hasta fue una nota página de LUM y una de las noticias del día. Entonces, en el fondo, una experiencia que es negativa la transforma en una experiencia positiva, y le da al hincha un protagonismo que no tiene. Y después, técnicamente, hay otra cosa que para mí, humildemente, uno debe creer que puede hacer mejor las cosas que la Premier League y que la Liga. Y yo siento que humildemente desde Chile, también mérito de Renato González, el director de CDF, se hizo una mezcla de audio en la transmisión que es única. Primero, que si ustedes prestan atención, ¿no? en todos los partidos, el audio se maneja como el audio del local. Entonces, si hace una jugada, si sale Paredes y estamos en la cancha de la U, le ponemos chiflidos. Hay expresiones de exclamación, o hacen el gol y festejan el gol. Pero eso no es lo más novedoso. Para mí lo más novedoso es que hay una mezcla de audio entre el audio ambiente, el audio del relato y el audio de los técnicos. Si ustedes ven la Premier League o la Liga, en todo lo que capaz que ahora no lo hacen, pero no se escucha el audio de los técnicos. Y yo creo que lo que estamos haciendo con CDF, y que es súper bueno, también inspirados en esto de ponerle la cámara y el micrófono al técnico, hoy como no hay ruido, podemos escuchar perfecto lo que dicen los técnicos. Entonces, ¿qué quiero decir? Es que a veces, y acá es donde todo tiene que ver con todo, de una idea de ponerle un micrófono a un técnico y que podamos escuchar lo que dice, hoy sin que se den cuenta,
le ponemos y escuchamos todo lo que dice el técnico, escuchamos todo lo que grita el que hace el goleador cuando festeja el gol. Ayer hubo un incidente con Zverev, creo que en el US Open, que en un momento está transmitiendo y hace callar al relator. Entonces empiezan a pasar otras cosas al relator de la transmisión, y le dice, habla más bajo que estoy escuchando que me estás criticando porque hago doble faltas. Entonces lo que quiero decir es que esta cápsula en la que va a estar el deporte hasta por lo menos el primer trimestre del año que viene, más que vivirlo como una carencia, es como una posibilidad de generar nuevas formas de contenido. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la innovación está a cada instante, y cuanto más en problemas nos ponen, más tenemos que innovar. Efectivamente, el fútbol además que tiene una componente clave que lo ha reiterado, que es la pasión, el hincha, el fan. La diferencia entre un cliente y un fan probablemente se puede resumir en que un fan es capaz de perdonar, un cliente no. Un fan tiene una capacidad de conexión con la marca y con la institución que es capaz de poder entender, superar algún error y no perder esa fidelidad de la marca. Hay algunos, históricamente, para poder tratar ese concepto pasional del deporte en la industria del entretenimiento, el fútbol, el básquetbol y todo lo relacionado con estos grandes espectáculos tiene un factor común, que se consume en directo y es irrepetible la experiencia. Como una pieza de jazz en vivo, nunca más va a ser una pieza igual. Son situaciones que van en la industria del espectáculo, del entretenimiento, pero de las industrias creativas. Hoy día hay un desafío muy interesante por delante que abordaremos en nuestro diplomado, que tiene que ver con la visión o el paradigma de estas industrias creativas para contemplar el deporte dentro de la industria de la cultura y del entretenimiento, como un gran pack. De otra forma es distinto. Cuando tú hablas ya a un nivel del hincha o cultural, bueno, Borges en Argentina dijo que el fútbol era una estupidez, ¿no? Durante toda su vida como dramaturgo y como un gran intelectual. Pero eso tenía un doble sentido, pero nuestro gran Nicanor Parra en Chile, él en un poema escribió que quería que lo enterraran con sus zapatos de fútbol y con sus lentes negros para manejar. Nosotros tuvimos nuestro antipoeta que era un apasionado del fútbol, y en Argentina Borges, por supuesto, consideraba que esto era una estupidez. Lo cierto es que mueve pasiones, mueve masas, y yo creo que hoy día es muy interesante para poder ir ya compilando lo que significa esta primera conversación, que yo espero que se traduzca en otras instancias, Sergio, poder empezar a invitar a Rocío y a Vicky que nos indique cuáles son las preguntas o los comentarios que nos han efectuado la audiencia, ¿no? Sí, dale. Sí, bueno, vamos a seleccionar algunas preguntas. Hay algunas que dicen, ¿cuáles son hoy día los espacios para la creatividad en el contexto de todo el tema de las plataformas online? No, a ver, en términos deportivos, yo creo que lo digital tiene mucha relevancia y mucha importancia. Cada vez hay más medios digitales que se tornan relevantes. Piensen que Messi decide comunicar, dar la entrevista de vuelta que se queda en Barcelona a ninguna cadena importante, se la da a un medio digital, ¿se entiende? Entonces, hoy tienen la noticia o la expectativa que generó Messi, decide dárselo a un medio digital, ningún broadcaster de los más importantes. Entonces, yo creo que el secreto está en diferenciarse, porque hay mucha oferta de contenido deportivo, a veces sin acceso, porque está la dificultad que si hablamos de Chile puntualmente, es la dificultad de hacer, nosotros que tenemos los derechos, claro, el resto tienen que hacer contenido sin acceso a los derechos, pero eso, un poco lo que digo, requiere mucho esfuerzo y punto de vista desde el contenido.
Obviamente vengo de Argentina, y uno de los canales más importantes de Argentina, que es Teis Sport, que es un canal de Pay TV, se hizo fuerte justamente, ya debe llevar, no sé, 20 años, no pierdo más de 20 años, 25 debe ir, y casi nunca tuvo derechos, ¿se entiende? Y es quizás la señal deportiva más importante. Y creo que las opciones son múltiples, depende de la creatividad y del punto de vista. En general, si yo tengo que hacer un análisis crítico de los medios digitales de Chile, es que todos van en el mismo sentido. A mí me gustaría matizar una cosa, Rocío, respecto a lo que comenta Sergio. Yo estoy en este momento leyendo un libro que se llama Genes, Organismo y Ambiente, y son relaciones biológicas, ¿no? Hoy día se habla de transformación digital, pero yo he estado leyendo y probablemente estamos viviendo una metamorfosis, porque al final la transformación uno sabe que hay una mutación, pero acá hay una transformación que va en ámbitos estructurales. Hoy día tengo la suerte de conocer algunos antecedentes de lo que supone el factor de la eficacia o de la eficiencia en el uso de recursos a todo nivel. Se cortan los recursos para poder generar acciones de marketing, se corta por todos lados, por lo tanto, quizás no es una transformación. Hoy día estamos viviendo una etapa que estamos pasando quizás de ser un pirigüín o a cualquier anfibio o una larva o una mariposa. Estamos viviendo un proceso muy interesante que sin duda Sergio está liderando y que esperamos que nos ayude a poder ir entendiéndolo y aprendiendo rápido para enfrentar los futuros desafíos. Muchas gracias, profesor. Nos envían también saludos desde Valdivia, desde allá nos están viendo también. Para continuar con las preguntas, ¿cuáles son las características, esta pregunta específica para Sergio, que como líder identifica para poder determinar o detectar los talentos en los profesionales tanto de la industria de la comunicación como de la innovación? ¿Cuáles son los aspectos que más destaca? Están pidiendo pega, Sergio. Sí, yo creo que el principal es personas que se salgan uno busca innovación, creatividad, y para mí innovar y ser creativo no es ninguna ciencia, es tener poder de observación, saber conectar lo que no se conectó, y cuanto uno más información tiene, más creativo es. Entonces lo primero que evalúo es que la ambición de la persona de entender de muchas cosas, ¿no? No me importa tanto el presente, sino la ambición de saber, y sobre todo la trayectoria de vida, de gustos, multiplicidad de gustos, multiplicidad de intereses. Me interesa más la experiencia de vida que la experiencia académica en algo creativo. Pero sobre todo, la capacidad de salirse de la caja, de decir cosas. Yo creo que el peor enemigo de la creatividad es el miedo, es el status quo, y nada, creo que hacia ahí va, digamos, la búsqueda puntualmente. Con esto repito, lo académico es la base, y también no ser una persona irreverente y creativa que no tenga base académica, porque la base académica es el plafón. La primera pregunta es ¿qué hago sobre los gustos? Y la segunda, ¿cuál es la formación? No me importa que sea periodista, que sea ingeniero comercial, que sea abogado. Tengo en el equipo un abogado que es uno de los más creativos, pero nada, lo primero que dice es yo me equivoqué de la carrera. Ahora, la abogacía le dio un nivel de disciplina y de capacidad de entender ciertas cosas que la pudo transformar para la creatividad. Es un tema importante. Yo quiero agregar mi experiencia como profesor ya casi 3 años en la universidad. Tú, Sergio, cogiste tu cámara y te fuiste a los 18 años a sacar fotos por el mundo y a conocer experiencias. Hoy día los jóvenes que terminan su carrera están, la mayoría, con una prioridad, Sergio, que es conocer el mundo, vivir experiencias. Ellos ya no buscan esa pega para toda la vida, ellos están buscando lugares donde poder desarrollarse. Yo creo que tú, yo y todos los profesionales que somos más viejos, tenemos el desafío de darles ese espacio para que se desarrollen. Así que yo creo que es un tema muy interesante. Vivir experiencias y ojalá que todo ese conocimiento se traduzca en creatividad y en innovación. Sí, perfecto. Continuamos un poco con las preguntas. Acá Camilo Campbell
Nos saluda Sergio, dice que es cruzado de la Universidad Católica y nos pregunta que si pudieron medir como impacto a Warner Media en términos de transmisión de los derechos televisivos relacionados al deporte, producto de la suspensión de eventos deportivos por la pandemia que cursamos. No, claramente el impacto de no transmitir fútbol fue fuerte, pero nada, por suerte uno está en una compañía, Warner Media es parte de otra compañía más grande que se llama AT&T, y creo que Warner Media entendió el rol que tenía en el fútbol de Chile como uno de los soportes de no romper la cadena, porque de ser uno de los que sostiene el fútbol y de que permite mantener el negocio en pie, fue parte se siguió con todos los procesos normales como si no hubiera existido la pandemia, y nada, eso es lo que creo que tiene que redundar, es en un mejor, entender mejor el rol, que no es que Warner Media vio el problema y salió corriendo, no. Vio el problema y apoyó al fútbol chileno, y creo que es bueno que ahora eso redunde en que todos cada día mejoremos. Yo cuando veo el fútbol chileno lo veo como un producto, y creo que tiene mucho que mejorar. Si sos cruzado, para mí, yo soy hincha de Lanús, no tengo ninguna simpatía por ningún club de Chile, pero siento que la Católica es el modelo de gestión que tarde o temprano, ojalá, lleven todos los equipos. Siento que cuando veo el fútbol chileno, veo la materia prima de futbolistas, siento lo que falta es ver más el fútbol como producto, entender que las canchas no tienen que estar vacías, que si la gente está en la platea local y la platea enfrente está siempre vacía, porque hay que buscar formas, cambiar las posiciones de cámara, pero creo que hay que hacer crecer el espectáculo, hay que dar más sensación de seguridad. Es toda una cuestión muy compleja que no es de un día para el otro. Nosotros arrancamos, una de las primeras cosas que hicimos con el CDF, cuando lo tomamos, dijimos, pongamos las formaciones como lo hace la Liga, como lo hace la Premier. Y ese solo hecho de poner, que ni siquiera Argentina lo tiene, que cuando vemos las formaciones vemos a los jugadores cruzándose de brazos y mirando a cámara, ese solo gesto ya da un salto cualitativo enorme. Cuando logremos trasladar eso al campo de juego, ya logramos que los clubes entren juntos, que pasen bajo un arco, que se formen. Cuando esas cuestiones que no hay ni más ni menos que imitar y copiar lo bueno y agregarle nuestro toque sudamericano a los protocolos o las ceremoniales que tiene el fútbol de primer mundo, vamos a ir mejorando el espectáculo. Y otra cosa que creo que cada vez más se escucha, creo que hay que tener hinchas, como vos dijiste, de Santiago Wanderers, de Colo Colo, de Audax, no puedo nombrar a todos, pero Unión Española, que ahora le va bien, y a mí me molesta cuando un nene es hincha del Barcelona, cuando es hincha del City, cuando es hincha del Liverpool. O sea, tiene que ser hincha, yo soy hincha de Lanús, ¿se entiende? Entonces quiero que cada uno sea hincha primero de un club de su país, y ojalá un club de su barrio. Bueno, claramente hoy día el eslogan "el fútbol es nuestro", veo dónde está el Sí. tema creativo, veo de dónde nace. La profesionalización de la industria, Sergio. Pablo Pareja, Sebastián Soria en Cruzados han hecho un trabajo de mediano a largo plazo. En las bases hay históricos que están formando a estos talentos. Es un trabajo paso a paso, paulatino, no es de un día para otro. Sin lugar a dudas coincido contigo que es un modelo a seguir, y esperemos que en nuestro diploma podamos poder tener ocasión de entregar cuáles son los elementos clave para que los próximos profesionales puedan seguir contribuyendo a esta profesionalización. Sí, además la diferencia es abismal, ¿eh? Yo siento que es institucionalmente abismal, ¿entiendes? Entonces, así, repito, yo llegué y era el segundo, Católica era el segundo, yo conocí a un hincha de Católica y le preguntaba, ¿cómo soportás ser hincha de Católica? Y nada, ahora me parece que tiene que ocurrir un milagro para... ¿Quién va a cortar la raya de Católica? No lo sé. Exacto. Bueno, Sergio, tú nos comentabas sobre el producto televisivo del deporte
Y Augusto Lavé nos hizo una pregunta de cómo se ve el pronóstico del deporte femenino como entretenimiento. A ver, yo creo que el deporte femenino llegó para quedarse. Chile tiene el privilegio de tener una selección con exponentes súper fuertes. Me toca ver muy de cerca lo que pasa en México. México, no vi otro país que lleve tanta gente al fútbol femenino. Y siento que hay una experiencia ahí muy enriquecedora, las marcas les interesa mucho. Creo que más temprano que tarde las comodidades, los derechos de las jugadoras de fútbol femenino tienen que ser igual. Sigue pasando que la cancha ni siquiera la dejan jugar en la cancha principal para cuidar el césped, o sea que en general las instituciones cuidan más el césped de la cancha principal que el equipo de fútbol. Y creo que es un movimiento genuino que nada, si existe en tantas cosas en la versión femenina del deporte, ¿cómo tardó tanto en llegar al fútbol? ¿Se entiende? Y creo que tiene así como uno puede disfrutar a un Federer, pero puede disfrutar a una Sharapova, y obviamente la naturaleza del juego es distinta. En el fútbol va a pasar lo mismo. O sea, no hay que ver el fútbol femenino hay que evaluarlo desde la naturaleza que tiene. Yo creo que el fútbol femenino tiene otras dinámicas que son tan atractivas como el fútbol masculino. ¿Se entiende? La forma de jugar es distinta. ¿Se entiende? Es como, y no tiene que ver porque la intensidad es la misma, ¿no? Uno tiende a hacer el facilismo, el fútbol femenino es más inocente. No, tiene otras particularidades que hasta lo hacen más, hay en parte que si uno lo aprende a ver, es más atractivo que el fútbol masculino, pero hay que aprender a verlo. Si uno lo compara con el masculino, es distinto, es como comparar la Fórmula 1 con el turismo carretera o la Fórmula E. Bueno, sin lugar a dudas, el fútbol femenino tiene un tremendo potencial. En nuestro diplomado vamos a estar acompañados de Ronnie Glassman, que es una de las pioneras en el mundo, que hoy día es asesora de la UEFA y nos va a acompañar en nuestro diploma. Y también mi querida Marian Otamendi, directora del World Football Summit, que nos va a entregar toda su experiencia en el desarrollo de negocios y proyectos internacionales. Yo creo que hemos pasado, cuando hablamos de fútbol, de deporte, de innovación, de emprendimiento y sobre todo una figura como Sergio, el tiempo se escurre. Yo, en nombre del Departamento de Ingeniería Comercial de la Universidad de Santa María y de nuestro diplomado, te quiero agradecer por la oportunidad de compartir contigo este espacio y tu tiempo, y dejarte absolutamente invitado a que utilices nuestro espacio de reflexión para que tú puedas contribuir de alguna otra manera a la toma de decisiones en este momento tan emblemático en Chile y en Latinoamérica. Así que bueno, vamos a dejar a Rocío porque tiene una información importante que entregarnos. Así que nuevamente, Sergio, muchas gracias. No, gracias a usted por la invitación. Gracias, Sergio, gracias, profesor. Bueno, les recordamos que toda la información referente al diploma la pueden encontrar en el sitio web comercial.usm.cl, específicamente en la sección de posgrado y educación continua, y también la grabación de esta presentación estará disponible en el fanpage de la universidad y del Departamento de Ingeniería Comercial también. Así que nuevamente muchas gracias por su participación y que tengan muy buenas tardes. Adiós.